Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de difusión de artículos científicos de CANIMBED. Permíteme presentarme. Yo soy la candidata a maestra en ciencia, Ana Cristina Onofre Dávila, por la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma del Estado de México. Antes que todo, bueno, me gustaría recordarles quiénes somos. CANIMBED es un grupo de investigación que, bueno, cuyo objetivo es realizar investigación científica respecto a la medicina canábica, pero sobre todo en medicina veterinaria. Además de que, bueno, también estamos buscando difundir el conocimiento que tenemos hasta ahora sobre la medicina cannabinoide. Entonces, bueno, una de las sesiones que nosotros estamos buscando realizar es la difusión de los artículos científicos. Esta es la primera que realizamos, esta es la primera charla de esta sesión. Esperemos que sea de utilidad para ustedes, sobre todo porque, bueno, la mayoría de las personas que nos siguen son médicos veterinarios o tecnistas y, bueno, también algunas personas que no necesariamente son médicos veterinarios, pero que están interesadas en la medicina canábica. Entonces, esperamos que estas charlas sean de utilidad, que sean de mucho aprendizaje. Y, bueno, cualquier duda que tengan, nos lo pueden mandar a nuestros correos, aquí en la página de Facebook, también en nuestra página de Instagram. Y, bueno, la idea era que inicialmente se transmitiera esto en vivo, sin embargo, debido a algunas fallas técnicas que tuvimos ahí, nos vimos obligadas a realizarlo a través de un video, pero estamos al pendiente de cualquier duda que llegaran a tener a raíz de la transmisión de estas charlas. Para iniciar, vamos con la primera diapositiva. Bien, a manera de introducción, básicamente lo que vamos a hacer es ver qué es lo que vamos a trabajar en esta plática. En esta ocasión vamos a comentar, a analizar un artículo que básicamente lleva el nombre de Una introducción al sistema cannabinoide endógeno. Es un artículo que fue publicado en una revista de psiquiatría. No es tan viejo, por así decirlo, es del año 2016. Los autores, ambos son de la Universidad de Indiana, en Bloomington, Estados Unidos. Y, bueno, la siguiente. ¿Qué es lo que esperamos y qué es este artículo? Bueno, este artículo es un artículo de revisión que básicamente lo que va a reflejar es una introducción a lo que es el sistema endocannabinoide y vamos a hacer un énfasis en el rol que tiene este sistema en la plasticidad sináptica, así como también vamos a ver cómo es que este sistema está de alguna forma perturbado o cómo se ve involucrado o se ve desequilibrado en la enfermedad de esquizofrenia. Siguiente, por favor. ¿Cómo lo abordaremos? Bueno, estos autores, a través de la revisión, lo que nos muestran es que vamos a abordar este tema del sistema endocannabinoide, inicialmente partiendo de una definición, cómo es que está constituido este sistema, cómo es que funciona, cuál es su mecanismo de acción, principalmente a nivel del sistema nervioso central, siendo más específicos en el cerebro. Y, bueno, posteriormente, cómo se está relacionado este sistema en lo que es la plasticidad neuronal, así como también en la enfermedad de esquizofrenia. Siendo más específicos, ya en cuanto a la definición,
en la parte introductoria del artículo tenemos lo que es la definición del sistema endocannabinoide. Estos autores definen al sistema endocannabinoide como un sistema importante de neuromodulación. Lo que sabemos hasta ahora sobre este sistema es básicamente muy poco. Si el sistema nervioso central es desconocido en gran manera, el sistema endocannabinoide todavía más. ¿Esto por qué? Bueno, porque hace apenas alrededor de 20, 25 años fue que se descubrió la existencia de este sistema gracias a las investigaciones del doctor Rafael Mechoulam, es un médico israelí, que bueno, junto con su grupo de investigación fue el que logró aislar por primera vez el componente de la cannabis sativa, mejor conocida como marihuana. Ese componente es el delta 9 tetrahidrocannabinol. Y bueno, a partir de eso fue que se pudo descubrir la existencia de compuestos endógenos o cannabinoides endógenos, receptores cannabinoides y enzimas para la síntesis y degradación de los compuestos endógenos. Los receptores cannabinoides actualmente se consideran como dos, como los receptores clásicos de este sistema. Tenemos el receptor cannabinoide tipo 1 o CB1 y el receptor cannabinoide tipo 2 o CB2. Estos receptores son los que más se han estudiado dentro del sistema, son los que mejor se conocen. Sin embargo, bueno, también existen otros receptores que se consideran como candidatos potenciales a formar parte de este sistema o bien relacionarse de forma importante en el funcionamiento del sistema endocannabinoide, tales como los receptores activados por proliferadores peroxisómicos o PPARs y los receptores de potencial transitorio TRP. En el artículo hacen mención de ellos, sin embargo, no ahondan en cuanto a hablar de sus características. En él se habla más específicamente sobre lo que es las características del receptor CB1 y CB2. En cuanto a estos dos receptores, ambos pertenecen a la familia de receptores acoplados a proteína G. Esta familia es muy grande. Muchos de los receptores que se expresan en diferentes partes del organismo, en diferentes tejidos, pertenecen a esta familia, tales como los receptores al glutamato. La característica de estos receptores es que, bueno, son receptores que también se denominan receptores serpentina. Esto es porque, bueno, como se puede apreciar en las imágenes donde está esquematizado el receptor CB1 y el receptor CB2 a su derecha, es donde podemos observar que la estructura de estos receptores es que tienen 7 dominios transmembranales, que es la parte con la que se anclan a la membrana celular. Tienen una región extracelular que se denomina N-terminal, una región intracelular que se denomina C-terminal, que es la región donde va a estar acoplado a la proteína G. Esto significa que cuando estos receptores, los receptores de la familia, bueno, la familia de receptores acoplados a proteína G son activados, la proteína G que está acoplada a ella se activa y la activación de esta proteína desencadena una cantidad importante de segundos mensajeros que señalizan el estímulo que recibió el receptor en la membrana celular para llevarlo al interior de la célula. Específicamente hablando del receptor CB1 y CB2, estos receptores están acoplados a una proteína G de tipo GI o GEO. Cuando estas proteínas son activadas, se inicia una cascada de señalización de los segundos mensajeros intracelulares que, bueno, van a tener efectos dentro de los cuales están la inhibición de los canales de calcio dependientes de voltaje y la activación de canales de potasio de rectificación interna. Esto es especialmente importante que lo recordemos, sobre todo para más adelante entender cómo es que funciona el sistema endocannabinoide, específicamente a nivel del sistema nervioso central en las neuronas. Siguiente. En cuanto a la expresión de estos receptores, el receptor CB1, de acuerdo a la literatura que consultaron estos autores para realizar el artículo, nos dice que este receptor es de expresión abundante en el sistema nervioso central.
de forma particular se expresa de forma muy abundante a nivel de la corteza cerebral, los ganglios basales, en el hipocampo específicamente en aquellas neuronas que expresan glutamato y colecistoquinina, así como también en el cerebelo. Y bueno, también además de expresarse en las neuronas de estas regiones, también se expresa en algunas células de la glía. En lo que respecta al receptor CB2, a nivel del sistema nervioso central, este receptor se expresa en menor cantidad cuando lo comparamos con el receptor CB1. Y bueno, en cuanto a su expresión en esta región, es de expresión predominante en las células de la microglía, que es, bueno, la microglía, recordando un poquito, es las células que participan de forma importante en montar la respuesta inmunitaria a nivel del sistema nervioso central. Además, bueno, el receptor CB2 también se expresa en algunos elementos vasculares y, bueno, en ciertas condiciones patológicas llega a expresarse en neuronas. La característica fundamental que tiene el receptor CB2 es que, bueno, aumenta su número cuando hay un proceso inflamatorio. Es decir, los autores lo manejan como que tiene una... es altamente inducible, es decir, se induce a que aumente su número cuando se observa un proceso inflamatorio. ¿Esto por qué? Bueno, porque el receptor CB2, el sistema donde se expresa de forma predominante es a nivel del sistema inmune. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, tiende a sobreexpresar su número para poder regular o participar en los procesos inflamatorios. Los autores también plantean la interrogante de que, bueno, ese incremento en la expresión que se observa a nivel del sistema inmune, ellos lo plantean como una interrogante en cuanto a que si esa expresión es neta, en cuanto a que la expresión realmente se debe a un aumento en la expresión de la proteína o del receptor, o bien se trata solamente de que, bueno, al ser un proceso inflamatorio, migran muchas células del sistema inmune al sitio de la lesión y al estar expresado de forma abundante a nivel del sistema inmune, realmente esa expresión que observamos no se debe a que se exprese más en el tejido dañado, sino que se deba a las células que ya migraron ahí. Esto, bueno, nos incita a que nosotros más adelante le platiquemos sobre otro artículo en cuanto realmente qué es lo que sabemos ahora sobre la expresión del receptor CB2 a nivel del sistema nervioso central y de ahí podamos discutir si se trata realmente de una expresión neta de la proteína o se debe realmente al proceso inflamatorio. En cuanto a la síntesis de los endocannabinoides o los cannabinoides endógenos, necesitamos reconocer dónde y a partir de qué se sintetizan estos compuestos. A nivel de la célula, nosotros tenemos el sustrato principal en la membrana celular para estos compuestos. Específicamente hablamos del ácido araquidónico. Y ya siendo más específicos, cuando hablamos de la anandamida o la AEA, por sus siglas en inglés, este compuesto se sintetiza a partir del N-araquidonil fosfatil etanol o NAPE por sus siglas en inglés. En lo que respecta al 2-araquidonilglicerol o 2-AG, que es el otro endocannabinoide mejor estudiado junto con la anandamida, este se sintetiza a partir del fosfatil inositol bifosfato. Ambos compuestos, tanto el NAPE como el PIP, forman parte o son unos derivados del ácido araquidónico. Pero, obviamente, a partir de cada uno de estos sustratos, es que se obtiene la anandamida y el 2-araquidonilglicerol de forma independiente. Aunque estos compuestos se derivan del ácido araquidónico, tienen vías de síntesis, así como de degradación muy distintas, como lo vamos a ver más adelante. La importancia de saber esto es que, bueno, en el caso del 2-araquidonilglicerol, es que participa de forma importante o es un sustrato importante, además de la síntesis de prostaglandinas. Esto es importante porque aquí podemos observar que el 2-araquidonilglicerol como un endocannabinoide tiene una función dentro del sistema endocannabinoide, pero también al interferir en la síntesis de otros compuestos
pudiera estar afectando de forma indirecta el funcionamiento de ciertos procesos que no necesariamente están tan ligados a la función del sistema endocannabinoide. Ahora bien, hablando de la degradación de los endocannabinoides, estos, bueno, tienen, para su degradación, participan de forma específica ciertas enzimas que participan en la degradación específicamente de la anandamida. La enzima más específica es la ácido graso amidihidrolasa, pero también participan otras enzimas como la N-acetil anolamida hidrolasa de amida de ácido, o NAD. La degradación de estos compuestos, una vez que cumplieron sus funciones, es básicamente muy rápida. La acción que tienen es muy corta y enseguida prácticamente son degradados por estas enzimas. Sin embargo, también participan otras enzimas como la COX, que no son específicas. Como sabemos, estos participan en la degradación de otros compuestos como los compuestos de los fármacos, como los AINES. Entonces, bueno, podemos notar aquí que hay una relación básicamente entre las vías de señalización de los endocannabinoides y los AINES. Ahora bien, de los compuestos que se obtienen a partir de la degradación, tenemos compuestos que son activos como la etanolamida y la prostamida. Específicamente la prostamida tiene un rol a nivel fisiológico muy importante. Por ejemplo, se sabe que estos compuestos participan de forma importante en la mediación en los procesos de hipertensión intraocular. Lo que podemos notar es que específicamente los endocannabinoides cumplen una función dentro del sistema endocannabinoide, pero que la degradación de estos sigue teniendo ciertos efectos a diferentes niveles. En cuanto al 2-araquidonilglicerol, la vía para su degradación es un poco más compleja, participan otras enzimas, pero la enzima que es más específica para su degradación de este es la monacilglicerol-lipasa. También la ácido grasoamidihidrolasa también puede participar en la degradación de esto. También podemos observar que las enzimas de COX-DOX también participan en la degradación de esto. Y bueno, cuando el 2-araquidonilglicerol es degradado a partir de estas enzimas, se obtienen también otros compuestos o elementos que todavía son activos, como la prostaglandina glicerol éter. Esta, bueno, se sabe que tiene una potencia, bueno, que ayuda a potenciar la transmisión sináptica, así como también a mejorar la plasticidad y producir hiperalgesia. Otro de los factores que es importante recordar al momento de estudiar lo que es la degradación de los endocannabinoides es que actualmente también se han ideado estrategias terapéuticas que están encaminadas básicamente a lo que es a inhibir la degradación de los endocannabinoides y por ende aumentar su cantidad en el organismo. Una de ellas se ha visto que cuando inhibimos la monacilglicerol lipasa, que es la enzima que va a degradar al 2-araquidonilglicerol, es que se aumenta la señalización de este compuesto en los receptores CB1 a nivel del sistema nervioso central y de forma indirecta reduce la cantidad de prostaglandinas que median la inflamación, porque como vimos anteriormente, el 2-araquidonilglicerol es un sustrato importante en la fabricación de prostaglandinas. Entonces, al haber una mayor producción del 2-araquidonilglicerol, disminuye la cantidad de síntesis de prostaglandinas y de alguna forma reduce o se medía la inflamación a través de esta vía. Una vez que nosotros ya reconocemos cuáles son los receptores, cómo se sintetizan, bueno, a partir de dónde se sintetizan los endocannabinoides, cómo se degradan y cuál es la importancia de reconocer la degradación de estos compuestos, podemos llegar al mecanismo de acción. El mecanismo de acción del sistema endocannabinoide que mejor se ha estudiado es la señalización retrógrada. Y bueno, también se ha visto que este mecanismo participa de forma importante en lo que es la plasticidad neuronal. Para poder entender la señalización retrógrada, es importante que primero entendamos lo que ocurre de forma
normal, por así decirlo, a través de las conexiones interneuronales. Esto es la señalización anterograda, es decir, la forma en la que el impulso viaja de una neurona a otra se le conoce como señalización anterograda. Esto ocurre a partir de que, bueno, el impulso nervioso que llega que se origina despolariza la célula, lo que permite que el impulso viaje a través de ella y llegue a la terminal sináptica, donde finalmente va a permitir que los canales de calcio se abran, y esto es importante por una razón. Cuando los canales de calcio se abren, permiten un influjo de calcio que va a ser importante y fundamental para que, independientemente del tipo de célula, de neurona que sea, las vesículas de los neurotransmisores que ya se fabricaron previamente puedan viajar a la membrana de la neurona presináptica. Esto, bueno, es a través del estímulo que les brinda el calcio que está entrando a la terminal presináptica. Una vez que las vesículas con el neurotransmisor llegan a la membrana de la neurona presináptica, el neurotransmisor es liberado para que viaje a través de la hendidura sináptica y llegue a la membrana de la neurona postsináptica, y de esta forma el impulso viaje a la siguiente neurona. Esta sería la forma clásica en que los neurotransmisores envían el mensaje de una neurona a otra. Ahora bien, la plasticidad sináptica se refiere específicamente a los cambios o modificaciones en las conexiones entre la sinapsis que se da de forma natural a través de la señalización anterograda. Y bueno, esta plasticidad o estos cambios o modificaciones que se dan entre esas conexiones sinápticas permiten que se lleven procesos como el aprendizaje y la memoria. También, bueno, la plasticidad sináptica permite que, bueno, se creen otras conexiones que permiten mejorar ciertas condiciones en ciertos momentos, como por ejemplo, las personas que llegan a tener algún ciegas o invidentes, la plasticidad sináptica es la que les permite desarrollar otro sentido a expensas de que no tienen el sentido de la vista, precisamente a través de los cambios entre las conexiones de la sinapsis para de alguna forma como adecuarse a las condiciones. Ahora sigue entrando en la parte de la señalización retrógrada. Esto específicamente ya hablando de cuál es el mecanismo a través del cual los endocannabinoides van a actuar. Decimos que en la forma en la que los neurotransmisores envían el mensaje de una neurona a otra es una señalización anterograda, que como decíamos, el neurotransmisor llega a la membrana, se libera y viaja a través para llegar hasta los receptores en la membrana postsináptica y llevar el mensaje. La señalización retrógrada significa pues que ahora el mensaje va a viajar de la membrana postsináptica a la membrana presináptica, y es precisamente el mecanismo a través del cual va a actuar el sistema endocannabinoide. Para ello es importante otra vez ubicarnos en este esquema donde tenemos en la imagen superior lo que sería la esquematización de la neurona presináptica, y el esquema inferior lo que sería la neurona postsináptica. Una vez que entendemos cómo son liberados los neurotransmisores, nosotros podemos empezar a entender cómo es que trabaja el sistema endocannabinoide. Tenemos el impulso que llegó. ¿Le puede regresar, por favor? Tenemos el impulso que llega y, bueno, básicamente, una vez que el impulso viaja a la neurona postsináptica, hay un aumento también en la cantidad de calcio que hay en esta. Esto permite que, bueno, ese es el estímulo para que en la neurona postsináptica se empiecen a sintetizar en la membrana los endocannabinoides.
Una vez que los endocannabinoides son sintetizados, viajan en dirección de la neurona presináptica, donde se encuentran expresados los receptores cannabinoides. Se acoplan con este y una vez que se acoplan, se desencadenan la cascada de señalización que permite que se inhiban todos los canales de calcio que están abiertos, que como les mencioné previamente, se abren para que entre más calcio a la neurona presináptica y estimulen la llegada de las vesículas a la membrana, se fusionen con esta y se libere el neurotransmisor. Cuando nosotros inhibimos, bueno, se inhiben estos canales, no entra esa cantidad de calcio que se necesita para que las vesículas lleguen y liberen el neurotransmisor, y de esta forma se está inhibiendo el impulso, la transmisión del neurotransmisor y por ende la transmisión del impulso. Es así como los endocannabinoides inhiben la liberación de los neurotransmisores en básicamente casi todas las neuronas, pero siendo más específicos, se ha estudiado más en las neuronas de glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central, así como también las neuronas de GABA, que es el principal neurotransmisor inhibitorio. En cuanto a la relación que tiene el sistema endocannabinoide y la esquizofrenia, está muy relacionado con su mecanismo de acción. ¿Esto por qué? Bueno, como les comentaba, la acción que va a tener el sistema endocannabinoide sobre las terminales de las neuronas glutamatérgicas es que básicamente van a inhibir la liberación de los neurotransmisores cuando específicamente en este esquema hablan del 2-araquidonilglicerol, es sintetizado y llega a la neurona presináptica, se acopla al receptor e inhibe la liberación de los neurotransmisores a través de la inhibición de la entrada de calcio a la neurona presináptica. Esto es importante específicamente hablando de esquizofrenia porque, bueno, cuando nosotros tenemos de forma natural el sistema, bueno, de forma normal, perdón, el sistema endocannabinoide está regulando la salida de glutamato de las neuronas. Esto porque, bueno, cuando nosotros tenemos, no sé, una mayor cantidad de glutamato puede llegar a ser tóxico para las neuronas o no permite que otros neurotransmisores realicen su función. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una inhibición prolongada de la salida de glutamato, se aumenta los efectos de otro receptor, de otro neurotransmisor importante que es la dopamina. Esto implica que al haber una mayor cantidad de dopamina, al no haber el glutamato que va a regular los efectos de esta dopamina, se llega a un cuadro de psicosis. Entonces, esto es realmente sería como la base del mecanismo a través del cual nosotros podemos entender cómo el sistema endocannabinoide y la esquizofrenia están relacionados. Esto sería hablando de cuando nosotros estamos inhibiendo de forma crónica la liberación de glutamato, ya sea por la administración exógena de cannabinoides, que provienen específicamente de la cannabis, o por algún desbalance que pueda haber o una desregulación del sistema endocannabinoide. De acuerdo con este artículo, lo que mencionan es que específicamente hablando la relación que hay entre el tetrahidrocannabidiol, el receptor CB1 y los endocannabinoides es mucho más compleja que solamente la relación que puede llegar a tener o lo que se ha estudiado en cuanto a la relación del THC o su acoplamiento con los receptores CB1. Se ha observado que, bueno, el incremento del uso de cannabis como su uso lúdico está asociado con un alto riesgo de esquizofrenia y, bueno, que el consumo agudo de cannabis o de, más específicamente, de los cannabinoides sintéticos puede de alguna forma hacer que en los individuos susceptibles se desarrollen cuadros de psicosis. Esto porque, bueno, como el sistema endocannabinoide tiene un tono, regula de forma normal la liberación de ciertos neurotransmisores, como les comentaba, del glutamato, de serotonina, de GABA. Cuando hay un estímulo
externo, como es la administración, el consumo de cannabis, que obviamente libera en el organismo THC, esto rompe el balance que hay entre la inhibición de los neurotransmisores. Por eso se menciona que las interacciones que se tienen en el sistema endógeno y los compuestos exógenos es más compleja y puede llevar precisamente al desarrollo de enfermedades de cuadros psicóticos o ya con el uso crónico de esquizofrenia. Además, bueno, de acuerdo también a lo que reportan estos, bueno, lo que mencionan estos autores es que el sistema endocannabinoide se ha estudiado en aquellas personas que cursan con esquizofrenia y se ha observado que el polimorfismo, es decir, formas diferentes o diferentes formas del sistema, de los receptores cannabinoides, así como también la variabilidad en los genes del sistema endocannabinoide se ha asociado con la susceptibilidad a desarrollar esquizofrenia. En otras palabras, es que, bueno, cuando el sistema endocannabinoide sufre algún cambio que ya sea de genético o estructural, puede ser que las personas sean más susceptibles al desarrollo de esta enfermedad. De por otro lado, también se ha observado que, bueno, hay una relación en cuanto a la expresión de los receptores CB2 y un incremento en el riesgo del desarrollo de esquizofrenia. Esto, bueno, solamente se ha estudiado en modelos animales y, bueno, también en estudios genéticos. También, bueno, en algunos grupos de estudios se ha encontrado que aquellas personas que cursan con esquizofrenia tienen niveles, bueno, alteraciones en los niveles de anandamida y otras asilamidas relacionadas en los individuos que cursan con esquizofrenia. De esta forma nos deja ver que, si bien es cierto, el consumo o el uso lúdico de la cannabis sativa puede llevar al desarrollo de enfermedades o de cuadros psicóticos, también se ha observado que de forma previa al consumo hay ciertos individuos que pueden llegar a tener algún desbalance en el sistema endocannabinoide, los que los hace más susceptibles al desarrollo de estas enfermedades, incluso si no llegaran a consumir la hierba. La interrogante que ellos plantean al final de todo el artículo es que, bueno, realmente pudiera ser que llegara a tener la manipulación del sistema endocannabinoide algún efecto, un beneficio terapéutico en la esquizofrenia. A partir de todo lo que vimos, bueno, eso realmente necesitaríamos ahondar más en el tema. Sin embargo, bueno, existe suficiente información que nos brindan ellos como para poder ver que muy posiblemente se puedan desarrollar terapias que estén orientadas al tratamiento de estas enfermedades debido a que está muy relacionada al comportamiento del sistema nervioso al desarrollo de esta enfermedad y el sistema endocannabinoide. Hasta aquí sería todo en cuanto a lo que sería la presentación de este artículo, lo que nos aporta. Cualquier cosa, bueno, cualquier pregunta que tengan, ahí están los números de contacto, el correo y bueno, estaremos al pendiente. Esperamos poder seguir transmitiendo este tipo de charlas para que podamos interactuar y bueno, nos vamos a la siguiente ponencia.